Hola a todos. Hoy les traigo un relato que los dejará con la boca abierta. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si descubrieras que la persona que más amas tiene un secreto oscuro y peligroso? En este video exploraremos la historia de un hombre que descubre que su esposa es nada más y nada menos que la bruja de los narcos. Así que ponte cómodo, que ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy del estado de Veracruz, y no precisamente de Catemaco, pero aún así es bien sabido que por aquí se realizan muchos trabajos de brujería. Lo más aterrador son los trabajos de magia negra, donde te secas como si fueras una planta. Yo creo que la brujería solo existía en las películas, pero jamás imaginé que fuera tan real y que estuviera tan cerca de mí. La siguiente historia que tengo y que quiero compartirles está relacionada con ella, y cómo por culpa de esta práctica se me fue secando mi pierna como si fuera una planta, pero de una manera impresionante. Al día de hoy le tengo mucho respeto al tema del trabajo de brujería, especialmente por todo lo que me pasó. Pero bueno, mi historia comienza a finales del año 2021, cuando conocí a María, la que fue mi mujer. Primero entablamos una relación a distancia por redes sociales, la cual fue bastante placentera y muy bonita. Al principio, ella me hablaba de que sus padres se dedicaban a la botánica, por ejemplo, a curar con plantas y cosas medicinales. Como somos gente de campo en el estado de Veracruz, pues en ese momento no se me hizo raro, pero lamentablemente me estaban engañando. Conforme pasó el tiempo, esta relación creció, al grado que en una ocasión nos citamos para conocernos en persona. Ella era una mujer de 19 años de edad y un hombre de 20 años. Ambos éramos solteros y estábamos terminando la carrera universitaria. Cuando la vi por primera vez me pareció una persona normal, una que hablaba de negocios y que además comentó que tenía muchas ganas de poner una empresa y de tener mucho dinero para viajar a los Estados Unidos. Por mi parte, yo le comentaba que quería poner una empresa de seguridad para pozos petroleros o plataformas de pozos en Pemex, así como los que hay en Veracruz. Pero bueno, después de tomarnos un café y despedirnos, nos quedamos de ver nuevamente. En ese lapso yo fui al baño y dejé mi taza de café sin terminar. Recuerdo que me paré y le dije que no me tardaba. Cuando regresé le di el último sorbo a mi taza, pero ¿qué creen? Que el café me supo extraño. Sabía un poco más amargo de lo normal, y la verdad no me gustó casi nada. Desde que me despedí de ella sentí mucha ansiedad y ganas de volverla a ver. Era extraño porque jamás me enamoraba de una persona a primera vista, pero ella me fascinó, me encantó demasiado. De hecho, me enloqueció. Me gustaba todo de ella. Les cuento que al llegar a mi casa le volví a marcar para ver si estaba bien. Se los juro por Dios, cada 10 minutos yo le escribía. Chateábamos bastante. Era como una obsesión de querer saber de ella, al grado que al siguiente día yo ya me sentía muy enamorado de ella, y al tercer día ya le había pedido matrimonio, sin conocerla muy bien. Recuerdo que le pedí y le rogué que nos volviéramos a ver, y eso fue a los 15 días. Cuando la miré, ella me dijo que no podía vivir sin mí. También me dijo que soñaba que quería estar a mi lado, que quería tener hijos conmigo, que deberíamos de formar un matrimonio y en pocas palabras, dijo todo lo que yo quería hacer. Como les dije, coincidíamos en lo mismo, así que ambos hablamos con nuestros padres. Por parte de ella aceptaron gustosos, pero en mi casa dieron el grito en el cielo.
porque aún no terminaba mi carrera universitaria y ya me iba a juntar con una mujer a la cual tenía como una semana que había conocido. Mi padre me dijo que si ponía un pie fuera de la casa que me olvidara de ellos. Mi madre lo apoyó diciéndole que efectivamente habían gastado mucho dinero, que habían hecho muchos sacrificios y que todo era por mi educación, como para que yo los botara de la noche a la mañana. Por mi parte, pensé que eran demasiados egoístas y con esto bastó para que no me importaran sus amenazas o las cosas que me estaban diciendo en ese tiempo. Así que furioso tomé mi mochila y me marché de la casa para jamás volver. Creo que fue el peor error de mi vida. Más bien dicho, fue la peor tontería que hice en mi juventud, la cual casi me cuesta la vida. Pero bueno, cuando llegué a Mizatlán, Veracruz, ya me estaba esperando mi futura esposa con su madre. Al verla sentí una sensación extraña de pesadez, al grado que no podía mantenerme en la mirada. Cada que yo la quería ver a los ojos, estos se me cerraban. Eran como si algo me decía que no volteara a verla. Creí que era el cansancio o la emoción, esto por formar un hogar, pero pues no era así. Resulta que apenas estaba descubriendo lo aterrador que me estaba esperando. Más bien dicho, era mi destino final. Ella vivía en un pueblito del cual debo omitir totalmente su nombre, y más porque es un lugar con demasiada brujería y cosas crueles, un lugar donde se realizan aquelarres. De hecho, es uno de los pueblos después de Catemaco más visitado por infinidad de personas de todo el país, las cuales llegan a este lugar porque aquí se maneja la magia negra, la brujería con nigromancia, las artes oscuras, los trabajos de invocación y ofrecimiento al demonio. En un principio yo no sabía nada de eso. Para mí todo era normal, pues me pintaban las cosas muy bien. Los primeros días incluso ocultaron sus prácticas, y en ese momento yo ni siquiera estaba relacionado con nada. No sabía lo que pasaba en esa casa. Les cuento que la primera semana de estar allí algo raro me pasó. Resulta que tanto la mamá como la hija me ordenaban para hacer las cosas en contra de mi voluntad. No sé por qué, pero yo obedecía, como si fuera un esclavo, cosa que nunca había hecho, y curiosamente una voz dentro de mi cabeza me decía que debía de hacerles caso, ya que todo era por mi bien, porque de lo contrario habrían consecuencias. Desde que llegué a ese pueblo noté que mi futura esposa no tenía hermanos ni padre, tampoco abuelo ni cuñados. En pocas palabras, la mayoría de la gente que vivían allí eran mujeres, y casi todas de la tercera edad. Solo mi esposa y su madre eran las más jóvenes. Le pregunté que cuál negocio pensaba poner en ese pueblo, si no estaba urbanizado, si no tenía luz eléctrica, si ni siquiera había internet, es más, ni siquiera había teléfono, y eso que estábamos en pleno siglo XXI. Algo que me sorprendió mucho, pero bueno, también noté que ella mintió porque no iba a la escuela, y tenía la secundaria trunca. Estaba tan enamorado que no pensé que ella me mentía. Es más, ni le di importancia, porque al principio me trató con mucho amor. Me abrazaba, me decía que me quería, me besaba y después de que llegué a ese pueblo, ya solamente me daba órdenes. Me debía de levantar temprano para ir al cerro a buscar ciertas hierbas, cosa que yo no hacía porque del pueblo de donde yo vengo estaba más urbanizado y no se conocían esas extrañas cosas. Les cuento que en una ocasión vino gente del estado de Sinaloa y le pidieron a su madre, además de ella, que por favor realizara un trabajo muy fuerte de brujería y cosas que ya sabían. Esa vez escuché cuando le dijeron que por el dinero no se preocuparan, que ellos tenían para comprar el pueblo completo, pero que eso sí, si se llegaba a fallar, no quedaría ni una sola persona, y eso también me incluía a mí.
No les voy a mentir, pero esa amenaza o lo que dijo aquel hombre me dio un poco de miedo. El estado de Veracruz efectivamente está conformado en su mayoría por gente que es campesina, pero también hay muchas personas que se dedican a la mafia, al narcotráfico, al sicariato y a todas esas cosas ilícitas. Y creo yo que ellos se dedicaban a todo eso. Mi mujer molesta me mandó a traer todo lo que pidieron en ese momento. Y me dijeron que me esperarían a que yo llegara, que era el momento de que yo trabajara, porque no querían mantener a un huevón. Y lamentablemente de eso no me bajaban. Y efectivamente yo no tenía trabajo. Trabajaba y no era porque no quisiera. Más bien era porque ellas no me dejaban salir de esa comunidad. Y para regresarme a mi casa por mis documentos, para buscar un buen trabajo. Pero bueno, curiosamente ellas me querían allí porque yo era su mandadero. Y en ese momento estaba a punto de descubrir por qué motivo mi suegra le dijo a mi mujer que más le valía que hiciera bien las cosas, porque de lo contrario habrían consecuencias, y eso sí no me iría nada bien. Por mi parte no entendí ese tipo de amenaza, pero al ver a la gente con la que se juntaban y que estaba armada, comprendí que también ellas no hacían cosas buenas. El chiste fue que me mandaron a que fuera a la casa de una vecina, una que vivía como a 40 minutos de allí, que según ella me iba a entregar un costal con algo pesado, algo de aproximadamente 5 kilogramos, solo que por mi bien no debía de abrirlo. Eso sí, que no fuera tan curioso, y después de allí debía ir al cementerio del rancho, donde un señor iba a entregar unas cosas, y por último debía de acudir a un local a donde vendían hierbas, las cuales no se consiguen tan fácilmente. Debía de traer todo eso en poco tiempo. No me debía de tardar más de la cuenta porque si no, el cliente que acababa de llegar acabaría con nuestras vidas. Me dio un poco de miedo, pero también curiosidad, y al final de cuentas accedí, pero no de buena manera. Recuerdo que primero llegué con la comadre, la cual me dio un costal con algo pesado, algo que como me dijeron no debía de abrir. Solo me lo eché a la espalda, y los huesos de ese animal, porque creí que eso era, me estaban lastimando la espalda. Eso se sentía tibio y efectivamente pesaba entre 4 y 5 kilos, y era como del tamaño de aproximadamente 60 centímetros. La mujer que me lo dio, al verme se puso nerviosa y me dijo que no lo abriera por nada en el mundo, porque de lo contrario, mi suegra y su hija vendrían a lastimarla, como era su costumbre. Esas palabras me sorprendieron porque esta mujer las tenía mucho miedo. Pero bueno, obedecí y no la abrí. Después acudí con Jacinto, el señor sepultero del pueblo, y este me entregó una bolsa. Pensé que eran piedras porque pesaban un poco, y estas chocaron entre sí. Con un poco de miedo descubrí que eran huesos de difunto. Madre mía, ya me estaba dando bastante miedo todo esto. ¿Pero qué rayos estaba pasando?, me pregunté. Por último acudí a un lugar a donde vendían plantas y hierbas. Era un lugar muy extraño. Ese lugar apestaba como si alguien hubiera fallecido, y la señora que me dio esas cosas era horrible. Era demasiado fea y también apestaba como a carne podrida. Esta me miró con sus ojos de desprecio, porque yo no era del rancho, pero de igual forma me dijo que no abriera lo que yo llevaba, si no me quería meter en problemas. Volví a caminar de regreso para la casa. Todo lo que llevaba pesaba mucho. En mi curiosidad empecé a destapar la primer bolsa, y antes de llegar a la casa descubrí lo que traía en el costal. No era un animal, más bien era el cuerpo de un inocente. Yo me caí de espaldas con el costal encima. Ese pobre alma tendría apenas algunas horas de haber perdido la vida. Pero ¿para qué rayos la suegra me estaba pidiendo esto? Allí comprobé que efectivamente ellas dos se dedicaban a la brujería,
y que con solo eso ayudaban a los narcos. Al principio del relato les conté que yo no creía en la curandería, en la magia negra o en la brujería. Yo solo pensaba que existían en los cuentos o novelas y películas, pero aquí se comprobaba que era realidad. Ya ni quise abrir las siguientes bolsas. Le pedí perdón a Dios y al recién fallecido que llevaba en el costal, y me lo volví a echar a la espalda. Tomé todo lo que traía y seguí caminando para poder llegar a la casa. Ya me estaban esperando la suegra y mi mujer. Por cierto, estaban muy molestas porque me había tardado 5 minutos de más. De hecho, decían que les estaba quitando su tiempo. Yo creo que la suegra pensó que los había abandonado y que había corrido con las autoridades para denunciarlas. Creo que no lo hice, en primera porque no tenía dinero para salir de allí, y segunda porque pues ya estaba involucrado en todo esto, y si yo llegaba y me presentaba en un ministerio público, así con los costales, pues de seguro me iba a la cárcel. En mi cabeza tenía 1000 cosas. De hecho, no creía que mi esposa fuera capaz de esto. Hasta pensé que estaba amenazada por mi suegra, pero al final de cuentas fue al revés. Mi esposa era la bruja curandera del pueblo, la bruja de los narcos, la cual tenía un negro y oscuro secreto el cual nunca me había compartido, ya que solamente me utilizaba para ayudarle en sus artes oscuras. Esa vez al llegar a la casa el traficante ya estaba bastante molesto y a punto de sacar su arma cuando me vieron llegar. Él se calmó un poco. Después de que lo tranquilizó mi mujer, me pidieron los ingredientes que me mandaron a traer. De inmediato los colocaron sobre una mesa. Después me pidieron que me saliera, que yo no debía de estar allí presente, y así lo hice. Para eso me quedé atrás de la casa, que por cierto estaba fabricada de tablas de madera. Solo escuché cómo dijeron que iban a hacer una brujería para acabar con unas personas en el mismo estado de Sinaloa. Personas que le estorbaban a este hombre que había llegado. Al parecer esa familia les había robado una carga y una fuerte cantidad de dinero. No creía lo que mis oídos escuchaban, pero cuando una vez más le preguntó la María que si estaban decididos a realizar ese trabajo, que lo pensaran muy bien porque no les saldría nada barato, que era uno de los trabajos más caros, porque en verdad era muy cruel, el cual hacía que se les secara la gente, provocaba que les cayera el cabello, que se les salieran los ojos y por último les arrancara la lengua. Este señor dijo que no importaba, ya que les habían quitado mucho dinero y no eran miles, más bien eran millones de pesos, una gran cantidad como para comprar el pueblo completo. En eso escuché que mi mujer les dijo que estaba bien, que ella igual no se atentaba el corazón con nadie, pero que eso sí le pagarían todo lo que ella pedía. Es más, ella cobraba por segundo. También escuché que por este trabajo comenzaría con 40,000 pesos. Después por cerrarlo serían otros 80,000 pesos. Al final de cuentas, para terminar con toda la familia, cobraría casi 1,000,000 de pesos. Yo estaba bastante impresionado por la plática. Este señor les dijo que no importaba, que hasta les daba el 50% más de lo que pedía. Para eso mandó a traer su carro y de allí bajaron un costal de dinero y se los entregó a mi suegra. Les dijo que les daba 72 horas para acabar con el trabajo y que tendría que funcionar porque de lo contrario, en ese lapso de tiempo vendría con toda su gente en el pueblo para quitarles la vida de inmediato. Yo estaba bastante asustado. No sabía en qué cosa me había metido. Yo venía a ser feliz y a formar un hogar, y ahora lo único que tendría sería una tumba en el cementerio del pueblo. Volví a escuchar cuando mi esposa le dijo que no serían 72 horas, que serían 48, lo equivalente a 2 días, y también le exclamó que dejara a su gente allí en el pueblo, mientras que él se regresara para su ciudad y que si fallaba el trabajo, que solamente le marcaran por teléfono para que les quitaran la vida.
En ese momento quise salir corriendo de allí, pero pues no tenía ni a dónde ir y tampoco dinero para moverme. Mi muerte ya estaba programada por ese trabajo de brujería, porque sabía que no iba a resultar. No les puedo dar más detalles de lo que hicieron con el cuerpo que había llevado, pero sí les diré es que lo trabajaron durante 4 horas. Esa madrugada hicieron rituales, invocaciones, despertaron cosas y energías de la tierra, más bien del infierno, porque se escuchaban gritos, llantos y también como que rasguñaban la pared de la casa. Esta temblaba porque les recuerdo que era de madera, mientras que yo estaba afuera muriéndome de frío y de miedo. Esto lo hacían mientras que el narco no les dejaba de apuntar. Por mi parte, yo no me podía escapar porque este señor venía con 5 camionetas repletas de gente armada. Antes del canto de los gallos, mi mujer le dijo que el trabajo ya estaba realizado, que se fuera para su casa ya que tendría buenas noticias. Es más, le dijo que solo le dejara la mitad del pago, que cuando estuviera allá y comprobara que ya estaba hecha su petición, que solamente les mandara el resto del dinero. El hombre salió muy contento y se marchó para Sinaloa. Les juro por Dios que fue el peor día de mi vida. Y esto porque estuvimos amenazados por esas personas, las cuales limpiaban sus armas esperando la llamada de su patrón. Antes de dejar este mundo, le pregunté a mi novia y a su madre que por qué hacían esas cosas. Y lo que me dijeron, creo yo, fue algo cruel, algo que no me esperaba. Mi mujer me dijo que toda su vida fue muy pobre, que no sabía leer ni escribir y de hecho a su papá lo ultimaron, porque era un brujo curandero de los buenos. Lamentablemente la gente nunca quería pagar sus servicios, y para salir de la pobreza su familia no solamente se dedicó a curar gente y a quitar enfermedades o males, sino que se dedicaron a trabajar con enemigos y quitar rivales del camino, a causarles el fallecimiento en corto tiempo. De allí ganaron mucho dinero, pero falleció su padre y ahora ella tenía que sacar adelante la familia. Eso sí, casi no había hombres en ese pueblo, porque la mayoría fallecieron embrujados, y el resto se fueron corriendo a los Estados Unidos por temor a que les pasara la misma suerte. Después de que terminó de hacer el trabajo, metió la brujería en una bolsa negra y me ordenó ir a tirarla, pero muy lejos. La verdad, yo ni quería obedecer, porque al final de cuentas mi suerte ya estaba echada, y estos no dejarían testigos. De manera forzada, fui a recoger la brujería y los hombres del señor me negaron el ingreso, ya que pensaron que los quería madrugar, pero en ese momento mi mujer les dijo que debía de entrar para poder recoger los restos de la brujería para enterrarlos en el monte, o de lo contrario ese trabajo se saldría de control y dañaría a los presentes. Eso les dio mucho miedo y como no se quisieron arriesgar, ya no pusieron resistencia. Me dejaron entrar y honestamente ingresé de malas, pero de pronto mi vista se iluminó y algo en mi interior me ordenó agarrar un fajo de dinero que estaba a un lado de la brujería. Nadie me veía. De hecho, salí a tirar la brujería y pensaba ya no regresar. Caminé y caminé. Iba como 1 kilómetro de distancia cuando escuché una ráfaga de balas y gritos de agonía. Era como un valle, y todo se escuchaba muy bien en ese momento. Fue cuando temí por mi vida y corrí para salvarme. Como estaba asustado, no miré y rodeé por una barranca. En la caída la brujería de la bolsa que llevaba se abrió y me llenó mi cara de sangre. Por último me pegué con una piedra y me desmayé. Entre sueños escuché a unos hombres que me buscaban, supuestamente para no dejar testigos, y al no encontrarme por teléfono les dijeron a su patrón que el trabajo estaba hecho, que ya me habían quitado la vida, que yo era el último. Madre mía, me lastimé mi pierna porque me dolía horrores. Allí permanecí escondido por más de un día, y cuando sentí que ya no había peligro me arrastré para salir de allí. Horas después de caminar, una mujer que venía en un burro me vio herido y con algo de miedo me ayudó. Al llegar al pueblo más cercano, recordé que traía amarrado en mi cinturón el fajo de billetes,
y al sentirlos con cuidado saqué uno de 500 y se lo di a la mujer, la cual se quedó muy agradecida. Traté de ocultar el resto para que nadie sospechara nada. Después de pagar un boleto de camión en más de 5 veces su precio, por fin llegué a mi pueblo. Lamentablemente no llegué solo porque algo más se pegó conmigo. Al verme herido, mi padre me llevó a un hospital. Allí me dijeron que perdería mi pierna porque estaba infectada. De hecho, tenía una extraña enfermedad, una que no tenía nombre o registro en estos tiempos modernos. Yo me asusté un poco y más porque yo veía con una herida causada por mi accidente, pero no tenía nada crónico. Al contrario, esto que traía era brujería. Mi pierna se secó en horas al grado que me quedé sin carne. Ya se me estaba viendo el hueso. Los dolores eran insoportables. Era como si un parásito caminara a prisa y devorara mi piel. Mis padres se asustaron y me sacaron del hospital porque les dijeron los médicos que mejor me llevaran al Hospital General de la Ciudad de México, donde posiblemente quedaría paralítico. Sí me llevaron y sin conocer arribamos hacia la Merced. Allí una señora al verme me dijo que lo mío no era enfermedad, más bien que a mí se me había pegado lo malo, y que en vez de perder mi tiempo y mi vida, me fuera de inmediato al mercado de Sonora, al centro más grande de productos de curación y brujería, que era la casa de los curanderos del país. De hecho, en ese lugar había infinidad de santeros y muy buenos. Fue entonces que mis padres me llevaron y lo que me dijeron en un local fue cierto, y es algo que jamás olvido. Resulta que un tata o un brujo santero me dijo que mi peor error fue tomar dinero del pago de brujería. Pero bueno, ese trabajo consistía en secar a una familia en un corto tiempo para que perdieran la vida, y además mediante sufrimientos atroces. Pero pues esto se complicó porque me cayó la bolsa encima la que traía la brujería, así que ahora tenía unas cuantas horas para curarme o para pagar mi funeral. Mis padres por miedo aceptaron, pero cuando les dijo el hombre el costo del trabajo casi se van de espaldas. Resulta que todo esto sale en un total de 148,000 pesos mexicanos, exactamente el dinero que me sobró, aquel que le robé a los narcos. Total, yo para qué quería dinero. Dentro de una mochila saqué una bolsa con el dinero y le dije al brujo que era exactamente lo que traía, y ningún peso más de sobra. Recuerdo que comenzaron una tarde y me metieron a un cuarto en donde había huesos, cráneos, piedras, santos, imágenes religiosas, también de la Santa Muerte y animales. Estaba todo oscuro y escuché llantos, además de risas. No les voy a mentir, eran de esas brujas que me engañaron. No soporté más y casi desmayado. Por último, dice el brujo que quemó el dinero y que le pidió a sus santos por mi salud. Después me colocó la ceniza de los billetes en una pierna y me la cubrió con vendas. Antes del amanecer le dijo a mis padres que ya no era necesario que me llevaran a un hospital, porque ya todo estaba resuelto. Me llevaron al rancho de regreso y les dieron instrucciones de que me quitaran la venda a las 12:59 de la medianoche. Mis padres obedecieron y me quitaron las vendas, mientras yo sentía un dolor tremendo, pero para mi sorpresa, ya no se me veía el hueso. Mi piel parecía injertada. ¿Y qué creen? Al siguiente día de que llegamos, mi pierna ya estaba sanada. Ya no había señales de lo que me pasó y en menos de una semana volví a caminar, sin la necesidad de una silla de ruedas. Al día de hoy le doy gracias a Dios y a esa persona que me curó, la cual no cobró ni un solo centavo, porque efectivamente él quemó ese dinero maldito, el cual venía de la brujería, el cual me hizo tanto daño. Saludos. Y bien, comunidad, ¿qué les pareció este relato? Quiero mandarle un saludo a todas las santeras que escuchen este canal. Si eres nuevo por aquí, agradezco que te suscribas, compartas, des like, comentes este video con la palabra santero. Eso nos ayudará a que la plataforma nos dé mayor proyección y alcance. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Historias de terror de la internet.